Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que la verdad dicta el rumbo de naciones enteras. Y el valor del trabajo diario, sí. Eso es. Pero que curiosamente suele estar envuelto en una densa niebla de ruido político, discursos muy partidistas y, bueno, una jerga que a veces es casi incomprensible. Hablamos de la macroeconomía. Un tema que tiene tela, desde luego. Mucha tela. Y el objetivo de esta exploración no es dar una clase teórica, ni mucho menos, sino desmitificar cómo funciona realmente la economía a escala nacional, alejándonos un poco de los típicos eslóganes. Totalmente de acuerdo. Para lograrlo, vamos a sumergirnos de lleno en las ideas expuestas en la quinta parte, la dedicada a la economía nacional, de un texto absolutamente fundamental. Hablamos de Economía Básica de Thomas Sowell. Una obra clave, sin duda. Pero antes de arrancar, creo que es imprescindible hacer una aclaración vital para quien nos escucha en este momento. A lo largo de esta inmersión en las fuentes, mantendremos una postura estrictamente imparcial. Exacto. Es importante recalcar eso. No hay absolutamente ninguna intención de tomar partido ni de respaldar ideologías políticas de izquierdas o de derechas. La única misión aquí es transmitir, analizar y, bueno, desgranar las perspectivas tal y como las plantea Sowell en su obra. Esa es la base de nuestro análisis de hoy. Así que, con las cartas sobre la mesa, vamos a desgranar esto. ¿Cómo funciona realmente la riqueza de un país cuando apartamos la mirada del papel moneda que escupe la máquina del gobierno? Es que ese es el punto de partida perfecto. Porque el mayor obstáculo para comprender la economía nacional es esa especie de ilusión óptica permanente, esa tendencia a confundir el dinero con la riqueza real. Claro, pensamos que son lo mismo. Y no lo son. El dinero es simplemente un medio, digamos que es una herramienta contable. Si la riqueza de una nación fuera simplemente la cantidad de billetes en circulación o de ceros en una base de datos bancaria... Cualquier gobierno del planeta podría erradicar la pobreza esta misma tarde, ¿no? Solo habría que encender las impresoras. Exacto. Se imprime más y listo. Pero la riqueza real, y esto es algo que a menudo la política prefiere ignorar por conveniencia, reside de forma exclusiva en los bienes y servicios tangibles, lo que un país es verdaderamente capaz de producir. Un país es rico si tiene abundancia de alimentos, de viviendas, una buena atención médica. Ordenadores, transporte e infraestructuras. No es rico por tener montañas de papel con la cara de próceres impresos en ellos. Totalmente. Y esa confusión da pie a lo que en esta obra se identifica como uno de los mayores peligros analíticos, la falacia de la composición. Un concepto esencial para entender la macroeconomía. Es un concepto brillante, porque explica a la perfección por qué tantas políticas económicas que suenan fantásticas en un discurso de campaña luego terminan siendo un desastre en la práctica. Así es. La falacia consiste en el error lógico de asumir que lo que beneficia a un individuo o a un sector muy concreto automáticamente va a beneficiar a toda la nación. Y ese salto lógico es peligrosísimo. A nivel individual es de cajón. Si alguien encuentra la manera de duplicar el saldo de su cuenta corriente de la noche a la mañana, esa persona es más rica. Podrá comprarse un coche mejor o, no sé, una casa más grande. Lógico. Su poder adquisitivo personal ha subido. Pero si por arte de magia gubernamental se duplica el dinero de todos los ciudadanos del país al mismo tiempo, el país no es ni un milímetro más rico. Porque no hay más cosas reales. Simplemente hay el doble de dinero persiguiendo exactamente la misma cantidad de coches y de casas. Lo que hace que los precios suban, claro. Exacto. Y si conectamos esto con el panorama general, las implicaciones de esta falacia de la composición son masivas, sobre todo cuando analizamos las políticas de empleo. Uy, ahí es donde se ve clarísimo. A menudo vemos en las noticias cómo un gobierno anuncia a bombo y platillo que ha inyectado, digamos, millones en subvenciones para salvar 10.000 puestos de trabajo en una industria automovilística o siderúrgica que estaba al borde de la quiebra. Sí, salen las fotos, hay cortes de cinta. Parece un triunfo absoluto de la gestión pública. Se ha salvado a 10.000 familias, al fin y al cabo. Claro, la intención parece noble. El problema analítico aquí es lo que no se ve. Esos millones no han caído del cielo. Evidentemente. Se han extraído del resto de la economía a través de impuestos o emitiendo deuda pública. Es el clásico problema de la riqueza que se destruye en la sombra. Exactamente.
Al drenar esos recursos del bolsillo de los ciudadanos y de otras empresas que sí eran rentables, se reduce su capacidad de consumo y de inversión. Ese dinero que antes iba a emplearse, por ejemplo, en comprar electrodomésticos, en cenar en restaurantes o en desarrollar software, de repente desaparece de esos sectores. Y el resultado, que como bien apuntas nunca sale en los titulares porque está muy disperso por todo el país, es que quizás se han destruido 15.000 empleos en industrias que sí eran viables. Y muy visibles. La ganancia es visible, es local y es políticamente muy rentable. Pero la pérdida es invisible, difusa y netamente perjudicial para la riqueza real de la nación. Es asombroso cómo la macroeconomía es en el fondo el estudio de los costes de oportunidad a gran escala. No hay magia, solo decisiones sobre dónde asignar recursos que siempre son escasos. Siempre hay un coste de oportunidad, siempre. Y esto me lleva a pensar en cómo demonios medimos entonces esa riqueza, si el dinero por sí solo nos engaña tanto. El indicador rey es bien conocido, el Producto Interior Bruto, el PIB. El famoso PIB. Pero Sowell lanza una advertencia que deja a cualquiera pensando. Los datos macroeconómicos pueden ser el mejor aliado de un trilero, si la audiencia no sabe cómo leerlos adecuadamente. Y el mayor truco de ilusionismo estadístico ocurre cuando se comparan economías internacionales, sobre todo si se utilizan simplemente los tipos de cambio oficiales de sus monedas. Ojo con esto. El análisis revela cómo en ciertos años históricos, si no toma el PIB de Japón, lo convierte a dólares usando el tipo de cambio de los mercados financieros y lo divide por su población, el ciudadano japonés medio parece significativamente más rico que el ciudadano estadounidense medio. Los números fríos sobre el papel dicen eso, Pero la realidad material es radicalmente distinta. porque ese tipo de cambio oficial de los mercados no refleja lo que cuesta realmente vivir allí, ¿verdad? Así es. Cuando se aplica el ajuste por la paridad del poder adquisitivo, Que básicamente significa calcular cuántos bienes reales, como comida, vivienda o electricidad, puede comprar ese dinero dentro de cada país. eso es. Al hacer ese ajuste, el espejismo se desvanece por completo. En términos de bienes y servicios reales, la producción por persona en Japón resulta ser apenas unas 3/4 partes de la de Estados Unidos. Es una diferencia abismal. Basar la política económica, o las decisiones de inversión a largo plazo, en la ilusión de los tipos de cambio oficiales es, como suele decirse, navegar con un mapa que te muestra tierra donde solo hay océano. Y si hablamos de espejismos estadísticos, hay otro ejemplo de la obra que me pareció una pasada. La manipulación de los años base para medir el crecimiento económico. Ese caso es fundamental. El texto rescata el caso de la campaña presidencial estadounidense del año 1960, con John F. Kennedy. Un momento histórico clave. Durante esos debates electorales, determinar si la economía del país estaba viviendo un auge sin precedentes o un estancamiento miserable dependía pura y exclusivamente del año que se eligiera como punto de partida para hacer el cálculo. Los famosos años base. Si los asesores de un candidato elegían como año base un momento de recesión profunda, la gráfica resultante mostraba un crecimiento meteórico e imparable. Claro, partían desde el fondo del pozo. Pero si el equipo contrario elegía un año de pico económico absoluto como base, el crecimiento posterior parecía una línea plana y totalmente deprimente. Mismos datos brutos, conclusiones opuestas. Es una lección monumental para la audiencia. Explica por qué nunca hay que tragarse un porcentaje de crecimiento sin preguntar primero crecimiento comparado con qué momento exacto. Esa es la pregunta fundamental que hay que hacerse siempre. Y toda esta manipulación de los datos nos obliga a replantearnos la herramienta misma con la que medimos, el dinero. ¿Qué es realmente el dinero en esta visión? Sowell tiene una visión muy pragmática del dinero. Lo despoja de toda su mística. Lo define esencialmente como un lubricante. Un lubricante. Su única función real es engrasar las ruedas del intercambio comercial. Sin dinero, una economía compleja simplemente se paraliza y retrocede a una ineficiencia brutal. Volvemos al trueque. Exacto. Pero la clave de bóveda de todo este sistema es que el dinero carece de valor intrínseco. El papel no vale nada. Todo se basa en la confianza. Su poder reside única y exclusivamente en la fe colectiva, en la confianza de que si entrego mi tiempo y mi trabajo hoy a cambio de unos trozos de papel, mañana alguien aceptará esos mismos papeles a cambio de una barra de pan. Y cuando esa fe colectiva se resquebraja, las consecuencias son inmediatas y, la verdad, muy primitivas. Se vuelve a lo más básico.
El análisis recuerda casos contemporáneos, como el colapso económico en Argentina en el año 2002. Allí, la pérdida absoluta de confianza en el peso llevó a la población a organizar gigantescos clubes de trueque. Porque el dinero oficial había dejado de funcionar como lubricante. La gente intercambiaba directamente servicios de fontanería por sacos de harina. Pero hay una anécdota histórica en la obra que me parece escalofriante por el nivel de desesperación estatal que demuestra. La de Francia. Sí, hablamos de la Francia de la década de 1790. El gobierno de la época se encontró con que su papel moneda perdía valor a tal velocidad que los comerciantes simplemente se negaban a aceptarlo. No querían ese papel. Lógico, perdían dinero con cada venta. ¿Y cuál fue la solución del gobierno? Aprobar una ley que imponía la pena de muerte a cualquier ciudadano que se negara a vender sus productos a cambio del dinero oficial. Es una medida desesperada. Es alucinante. Te cortaban la cabeza y ni siquiera la amenaza literal de la guillotina pudo inyectar valor económico a una moneda cuando la confianza social ya había desaparecido. Ese episodio es la demostración definitiva de la impotencia del poder político frente a las leyes económicas básicas. El decreto no puede crear valor. Desde luego. Y el gran destructor de esa confianza social, el ácido que corroe el valor del dinero lentamente, es la inflación. Un tema que siempre está de actualidad. El mecanismo subyacente de la inflación no tiene misterio, aunque sus efectos sean laberínticos. Ocurre inexorablemente cuando se expande la oferta monetaria, la cantidad de dinero, sin que exista una expansión equivalente en la producción de bienes reales. Dinero nuevo sin cosas nuevas que comprar. Un ejemplo clásico que plantea el texto es el de una economía de guerra. Imaginemos que un país moviliza el 50% de toda su capacidad industrial para fabricar tanques, munición y aviones militares. Material que no se va a vender en las tiendas. Exacto. Para pagar todo ese esfuerzo bélico, el gobierno hace funcionar las impresoras de billetes a máxima velocidad y paga a los trabajadores. El resultado es una tormenta perfecta para los ciudadanos. Inevitable. De repente, la población civil tiene en sus manos la misma cantidad de dinero, o incluso más por todas esas horas extras en las fábricas de armamento. Pero solo queda la mitad de los bienes de consumo disponibles en el mercado. Porque la otra mitad de la industria está haciendo tanques. Esa avalancha de dinero persiguiendo una cantidad drásticamente reducida de bienes civiles hace que los precios se disparen de forma incontrolable. Y una vez que la inflación se instala en la mente de la gente, sacarles un proceso agonizante. El análisis aborda la famosa crisis de estanflación de los años 70 en Estados Unidos. Una época muy dura económicamente. Se había creado un bucle psicológico letal. Como todo el mundo daba por sentado que los precios iban a subir el mes que viene, los sindicatos exigían subidas salariales por adelantado. Para no perder poder adquisitivo, claro. Y las empresas subían sus precios preventivamente para poder cubrir esos futuros salarios más altos. La profecía inflacionaria se cumplía a sí misma. Un círculo vicioso perfecto. Para romper esa dinámica, el entonces presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker, tuvo que pisar el freno monetario de forma sumamente violenta. Volcker tomó medidas drásticas. Sabía perfectamente que cortar la impresión de dinero y subir los tipos de interés de esa manera iba a provocar una recesión severa y un aumento del desempleo a corto plazo. Y así fue. Fue una decisión increíblemente impopular, hubo protestas masivas, pero era el tratamiento de choque indispensable para extirpar la mentalidad inflacionaria y lograr sanear la economía para la década siguiente. Es un excelente ejemplo del coste real de las decisiones económicas. Siempre hay un precio que pagar. Pero, por otro lado, el análisis advierte que el fenómeno contrario, la deflación, puede ser igual de destructivo o incluso más. La deflación es cuando los precios caen de forma generalizada y sostenida. Eso es. Y la obra estudia el periodo comprendido entre 1873 y 1896. Una época dominada por el patrón oro. Exactamente. Gran parte del mundo operaba bajo el estricto patrón oro. Lo que ocurrió fue que la revolución industrial disparó la producción mundial de bienes a una velocidad asombrosa. Todo se fabricaba más rápido y mejor. ¿Y qué pasaba con el dinero? Que la cantidad de oro extraído de las minas, que era lo que dictaba la cantidad de dinero en circulación, crecía a un ritmo muchísimo más lento. Había un desajuste tremendo. Al haber una avalancha constante de bienes nuevos compitiendo por una cantidad de dinero que era casi estática, los precios se desplomaron en todo el mundo. Y la tragedia de la deflación tiene unos perdedores muy claros. Las páginas dedicadas a este fenómeno detallan el drama absoluto de los deudores. Especialmente los agricultores. Sí, con especial atención a los agricultores estadounidenses de finales del siglo XIX.
Un agricultor contrataba una hipoteca sobre sus tierras que le exigía pagar, digamos, $100 al mes durante 20 años. Ese pago era totalmente fijo. Pero los precios de sus productos no lo eran. Claro, con la deflación, el precio del trigo en el mercado se hundió. De repente, ese agricultor tenía que cultivar y vender el triple de trigo simplemente para conseguir los mismos $100 de antes y no perder su granja. Una condena silenciosa. La deflación multiplicó el peso real de las deudas de forma invisible. Esto provocó una oleada de ejecuciones hipotecarias, quiebras y un sufrimiento social inmenso. Mientras tanto, los acreedores, los bancos, veían cómo el dinero que les devolvían tenía un poder adquisitivo mucho mayor que cuando lo prestaron. Y esto nos lleva a la institución que se encuentra en el centro exacto de esta tormenta de flujos monetarios, el sistema bancario. Un sector que siempre genera debate. Existe una tendencia popular a ver a los bancos simplemente como inmensas cajas fuertes privadas que cobran comisiones, pero su función macroeconómica va muchísimo más allá de la mera custodia. Sí, la obra desmonta rápidamente esa fantasía romántica de guardar los billetes bajo el colchón. Explica que la primera gran aportación de los bancos es una pura economía de escala en la gestión del riesgo. Es una cuestión de eficiencia. Es infinitamente más eficiente y barato para la sociedad que una institución centralice la seguridad con sus cámaras acorazadas y guardias que exigir a cada ciudadano y a cada tienda que convierta su propiedad en una fortaleza inexpugnable. El coste social de eso sería inmenso. Como detalle curioso que refleja esta seguridad institucional, el texto menciona que el sistema de la Reserva Federal estadounidense jamás ha sufrido un robo físico en toda su historia. Ni un solo atraco exitoso. Pero claro, si los bancos fueran solo almacenes seguros, la economía nacional se asfixiaría rápidamente. Porque su verdadera sangre vital es la emisión de crédito. Para comprender esto a fondo hay que pensar en la realidad de cualquier empresa. Los ingresos de un negocio rara vez son una línea recta. Tienen altibajos constantemente. Sufren fluctuaciones salvajes por estacionalidad, retrasos en los pagos de proveedores o simples ciclos del mercado. Sin embargo, las obligaciones financieras de esa empresa, como las nóminas de sus empleados a final de mes o el pago de impuestos, no esperen a que mejoren las ventas. Esos pagos son fijos y puntuales. Aquí es donde los bancos actúan como un puente temporal sobre esos abismos de liquidez. Proporcionan líneas de crédito que permiten a las empresas pagar esos salarios durante los meses malos y recuperan ese dinero cuando los ingresos repuntan. Suavizan los baches del camino. Sin esa amortiguación financiera, empresas que son perfectamente viables a largo plazo quebrarían en su primer trimestre flojo, arrastrando consigo miles de empleos. Y aquí es donde se pone realmente interesante, la verdad. El concepto de la banca de reserva fraccional. Esto es pura arquitectura financiera. Es un concepto clave. El análisis describe el mecanismo por el cual un banco, de todos los millones que reciben de depósitos de sus clientes, está obligado a mantener guardada únicamente una fracción estipulada por ley para cubrir las retiradas diarias. Y el resto no se queda en la caja fuerte. Todo el inmenso resto de ese dinero se presta. Este es, sin duda, uno de los procesos más fascinantes y también más incomprendidos de la macroeconomía moderna. Es el famoso efecto multiplicador del dinero. ¿Cómo funciona exactamente ese multiplicador? Cuando el banco presta esa enorme porción de los depósitos, por ejemplo, a un empresario para comprar maquinaria pesada, ese empresario le paga al fabricante de la máquina con ese dinero. Hasta ahí es fácil de seguir. El fabricante recibe ese cheque y ¿qué hace? Lo deposita en su propio banco. Ese segundo banco aparta la fracción de reserva requerida por la ley y vuelve a prestar el resto a un tercer actor económico. Y la rueda sigue girando. El ciclo se repite, creando nuevas líneas de crédito en cada paso. Lo que sucede en la práctica es que este sistema expande la oferta monetaria real de la nación. La capacidad de compra en circulación. Crece muy por encima de los billetes físicos que ha impreso el Banco Central. Es como magia contable, pero con unas consecuencias físicas brutales. Porque Sowell deja clarísimo que este baile de números en los balances bancarios es lo que decide cómo se asignan los recursos físicos, materiales y escasos del país. Mueve la economía real. El ejemplo de la obra es clarificador. Si la ciudadanía, asustada por una recesión inminente, decide dejar de comprar muebles y en su lugar ahorra masivamente ese dinero en el banco, la industria maderera frena la producción de sofás. Lógico. Cae la demanda de muebles. Pero el banco toma ese ahorro y se lo presta a una empresa del sector editorial que ve una oportunidad de expandirse en ese momento. El dinero no se queda quieto.
En el mundo real, físico y tangible, la madera que iba a ser talada y procesada para decorar un salón termina siendo triturada y procesada para imprimir millones de revistas. Es la reasignación de recursos en estado puro. La banca de reserva fraccional actúa como el panel de control que redirige los recursos reales desde donde la demanda cae hacia donde la demanda, respaldada por ese crédito, está creciendo. Y para que todo este ecosistema inmenso de intercambio, ahorro e inversión funcione, se requiere una base institucional de acero. Aquí entramos en las funciones del gobierno, y un pilar que el análisis destaca por encima de todo son los derechos de propiedad. Un tema que suele politizarse mucho. Muchísimo. A menudo en el debate político más superficial, los derechos de propiedad se presentan como un mero escudo legal, diseñado exclusivamente para proteger los privilegios de los más ricos. Como si solo sirvieran para blindar mansiones. Pero lo verdaderamente fascinante aquí es entender su función sistémica. Los derechos de propiedad son el mecanismo de incentivos más poderoso que existe para garantizar que los recursos limitados de una sociedad no se despilfarren. Que se utilicen de la manera más productiva y eficiente posible. Exacto. Para ilustrar de forma gráfica qué ocurre cuando destruyes esos incentivos, la obra nos lleva de viaje a la antigua Unión Soviética, utilizando el trabajo de dos economistas soviéticos de la época, Shmeblev y Popov. Un análisis desde dentro del propio sistema. Su análisis de las empresas estatales es de verdad desolador. Relataban cómo el gobierno central confiscaba por defecto entre el 90 y el 95% de los beneficios de las fábricas que lograban ser eficientes. Que quitaban casi todo el fruto de tu éxito. Y claro, la consecuencia en la psicología de los administradores era devastadora. ¿Para qué ibas a esforzarte en reducir costes, innovar en procesos o mejorar la calidad del producto si el Estado iba a llevarse prácticamente toda la recompensa económica? Desaparece cualquier motivo para mejorar. En la práctica, el sistema soviético castigaba sistemáticamente a los gerentes brillantes y eficientes para extraer los fondos necesarios con los que subvencionar y mantener artificialmente vivas a las fábricas ineficientes y obsoletas. Era un sistema diseñado para perpetuar la mediocridad. Y destructivo a largo plazo. Hablamos del coste moral, el coste de la deshonestidad en una sociedad. Es la parte más dura del análisis. Cuando las reglas del juego de una economía nacional, ya sea por una regulación asfixiante, por impuestos confiscatorios o por la ausencia de derechos de propiedad, hacen que ser honesto sea perjudicial para la supervivencia económica de una familia o de una empresa, se siembra un verdadero cáncer cultural. La obra recoge una reflexión tremendamente cruda de una madre rusa sobre la vida bajo aquel régimen, ¿verdad? Sí. Ella explicaba que la honestidad y la justicia eran lujos inútiles. Afirmaba literalmente que, y cito, «Toda esa honestidad nadie la necesita ahora. Si eres honesto, eres un tonto». Es desolador escuchar algo así. Cuando el diseño mismo de la economía empuja a sus ciudadanos a adoptar la mentira, el soborno y el mercado negro simplemente para sobrevivir el día a día, los costes de transacción en la economía se disparan. Nadie se fía de nadie. Sin un nivel de confianza mínima, la cooperación a gran escala se vuelve imposible y la economía se estanca de forma estructural. Es una visión demoledora de cómo la estructura económica moldea directamente la ética de una sociedad entera. Y esto nos enlaza directamente con el último gran bloque de este análisis macroeconómico, las finanzas gubernamentales. Los grandes números del Estado. Hablamos de impuestos, déficits y la siempre temida deuda nacional. Un punto en el que Sowell insiste con una claridad meridiana es que los impuestos no pueden analizarse simplemente como una transferencia contable y neutral desde la cuenta corriente del ciudadano a las arcas del Estado. No son un juego de suma cero. Los impuestos modifican profunda y directamente el comportamiento económico de la gente y de las empresas. Esto es crucial para entender los efectos colaterales de la política fiscal. El análisis lo simplifica con un escenario muy claro sobre el mercado laboral. ¿Cómo afecta la contratación? Supongamos que un trabajador, por sus habilidades y su esfuerzo diario, es capaz de añadir un valor real de 50.000 a una empresa a lo largo de un año. Ese es su valor productivo bruto. Si el gobierno interviene e impone una serie de cargas sociales, tasas y cotizaciones vinculadas a esa contratación que suman 10.000, la matemática empresarial es implacable. Los números tienen que cuadrar. El empleador jamás le ofrecerá a ese trabajador un salario superior a 40.000, sin importar cuánto valor real genere,
porque hacerlo implicaría perder dinero en esa contratación específica. Claro. El peso fiscal se incrusta como una cuña entre la productividad real del individuo y su compensación económica final, distorsionando los salarios y, muy a menudo, desincentivando la contratación en los márgenes de la economía. Y además de esos impuestos directos, la obra disecciona la inflación desde otra perspectiva que a menudo pasa desapercibida, como un impuesto oculto, silencioso y profundamente regresivo. La inflación fiscal. Se expone un ejemplo brillante sobre cómo castiga la formación de capital. Hay que imaginarse a alguien que compra una acción o un inmueble y años después lo vende por el doble de su valor nominal. Sobre el papel de su banco parece que ha ganado una pequeña fortuna. Ha duplicado sus números. Pero si durante ese mismo periodo la inflación también se ha duplicado, el poder adquisitivo real de esa inversión no ha crecido ni un milímetro. La persona no es objetivamente más rica, solo tiene billetes que valen la mitad. Su riqueza real está estancada. Sin embargo, el gobierno calculará los impuestos sobre las ganancias de capital basándose en ese incremento nominal, en los números brutos, no en el valor real ajustado a la inflación. Y ahí está la trampa. En la práctica, ese inversor está pagando impuestos altísimos por el dudoso privilegio de no haber perdido poder adquisitivo. Es una penalización directa a la inversión a largo plazo. Esa descapitalización silenciosa es una de las razones por las que la disciplina fiscal es tan importante a nivel nacional. Y eso nos lleva de cabeza al debate público sobre las cuentas del Estado, donde es vital diferenciar dos términos que se mezclan constantemente en los medios: el déficit y la deuda nacional. Parecen lo mismo, pero son cosas muy distintas. El déficit es, por así decirlo, una fotografía anual. Ocurre en un año fiscal concreto cuando el gobierno gasta más millones de los que recauda mediante todos sus impuestos. Un año en números rojos. La deuda nacional, en cambio, es la película completa. Es el saldo acumulado de sumar todos esos déficits anuales históricos, restando los superávits que hayan podido existir a lo largo de décadas y décadas. Para dar perspectiva a las cifras de la deuda, que siempre suenan apocalípticas en los informativos, el análisis aporta un contexto histórico fundamental. Señala que el número absoluto de la deuda no significa nada si no se compara con la capacidad productiva del país, con el PIB. El porcentaje importa más que la cifra bruta. El dato que rompe esquemas en el libro es que en 1945, al término de la Segunda Guerra Mundial, la deuda nacional de los Estados Unidos alcanzó el 141% de todo su ingreso nacional. Una barbaridad para la época. Era una carga colosal, sin precedentes. Sin embargo, económicamente, esa deuda estaba absolutamente justificada. El análisis de Sowell es frío, pero certero. El coste de oportunidad de no haber emitido esa deuda habría significado sencillamente perder la guerra industrial frente a las potencias del eje, Las consecuencias de no gastar ese dinero habrían sido peores. lo cual habría supuesto un coste humano, político y económico infinitamente superior a cualquier nivel de endeudamiento que pudieran asumir. El contexto, como se ve, lo es todo. Y al examinar la anatomía de la deuda de una nación hoy en día, hay una distinción geográfica que altera completamente su impacto en el futuro del país. La diferencia vital entre la deuda interna y la deuda externa. Un matiz crucial para el futuro. Cuando un gobierno financia su déficit emitiendo bonos que son comprados por fondos de pensiones locales, bancos nacionales o ciudadanos del propio país, estamos ante deuda interna. A nivel macroeconómico se suele argumentar que nos lo debemos a nosotros mismos. El dinero se queda en casa. El día de mañana el gobierno recaudará impuestos de los ciudadanos para pagar los intereses de esa deuda, pero ese dinero volverá a los bolsillos de otros ciudadanos dentro de las mismas fronteras. La riqueza cambia de manos internamente, pero no sale del país. ¿Y la deuda externa? Cuando los bonos soberanos son comprados masivamente por inversores o gobiernos extranjeros, la dinámica se oscurece mucho. Esa deuda externa significa que, en el futuro, una parte sustancial de la riqueza real que produzcan los trabajadores y empresas del país tendrá que ser empaquetada y enviada al extranjero para saldar cuentas con esos acreedores internacionales. Drenando recursos directamente del nivel de vida nacional. Exactamente, es riqueza que se exporta y no vuelve. Entonces, con todas estas piezas sobre la mesa, ¿cuál es el criterio para evaluar si la deuda de un país tiene sentido o es simplemente un suicidio financiero a cámara lenta? La obra traza una línea divisoria clarísima, casi diría que moral, basada en el destino de los fondos, la inversión frente al consumo corriente. Es una distinción que lo cambia todo.
Endeudarse a largo plazo para construir infraestructuras tangibles y duraderas como autopistas, presas hidroeléctricas, redes de alta tensión o instalaciones de investigación tiene una lógica económica aplastante. Porque generan valor futuro. Esas obras van a multiplicar la productividad de la nación y van a ser utilizadas durante décadas por las generaciones futuras. Por tanto, es perfectamente razonable que esas generaciones futuras asuman parte del coste a través del pago de esa deuda que heredan. Pagar por lo que se va a usar. Sin embargo, utilizar la deuda pública a gran escala simplemente para financiar el consumo corriente del Estado, ya sea para pagar pensiones actuales, salarios de funcionarios hoy o subvenciones diarias, es un juego sumamente peligroso. Pan para hoy y hambre para mañana. Es el equivalente macroeconómico de que una generación se vaya de fiesta sin límites y decida pasarle la factura íntegra a la siguiente generación, que tendrá que pagar los impuestos por esa fiesta sin haber disfrutado de la celebración en absoluto. Esa es la cruda realidad de los incentivos intergeneracionales. A modo de conclusión general, lo que esta inmersión nos revela de forma tan cristalina es que la macroeconomía dista mucho de ser una hoja de cálculo inerte y aburrida. Es todo menos eso. Es un ecosistema vivo, muy tenso y delicadísimo, compuesto por las expectativas de millones de seres humanos, por la logística de la producción material y, fundamentalmente, por la confianza de la sociedad. Cada acción tiene su reacción. Cada política gubernamental, desde un pequeño subsidio local hasta una subida de tipos de interés del Banco Central, arrastra consigo un coste de oportunidad innegociable. La premisa inmutable de la escasez sigue rigiendo todo. Si una nación dedica sus recursos a producir más de una cosa, de manera irremediable se producirá menos de otra cosa en algún lugar de la economía. Es un gigantesco tapiz donde no puedes tirar de un hilo en un extremo sin fruncir la tela en el extremo opuesto. Nunca. Exactamente. Y para cerrar este análisis de hoy, a la luz de todo lo que hemos explorado, surge una reflexión profunda que va un poco más allá de los propios gráficos del libro. A ver. Si observamos la asombrosa arquitectura de la banca de reserva fraccional que acabamos de describir, donde el crédito y el dinero se multiplican sin existir físicamente en las bóvedas, y si miramos al mismo tiempo las monumentales montañas de deuda soberana mundial, que se sostienen de forma casi exclusiva sobre la promesa abstracta de que las generaciones que aún no han nacido pagarán sus impuestos pacíficamente para saldarla, Te da un poco de vértigo pensarlo así. uno no puede evitar preguntarse lo siguiente. ¿Hasta qué punto la robusta técnica y matemática ciencia de la macroeconomía es en sus cimientos más profundos un gigantesco castillo construido sobre la frágil psicología humana y la pura fe colectiva? Es una pregunta espectacular. Una reflexión que nos deja pensando sobre la naturaleza misma de nuestras instituciones más sólidas. Esperamos que esta exploración a fondo de las grandes dinámicas económicas haya servido para arrojar luz sobre los engranajes reales que mueven la riqueza de las naciones. La invitación para la audiencia, de cara al futuro, es la de analizar cada titular económico y cada promesa política a través de esta nueva lente, buscando siempre los costes ocultos y recordando que nada, absolutamente nada, en esta vida sale de la nada. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo y hasta la próxima ocasión.